Hola, sanadores. Por aquí estamos comiendo crispetas y eso es algo que van a encontrar mucho en las calles de Bakú, y es que así como en Colombia, ellos pues ves puestos locales que te venden, no sé, ya se me olvidó, mazamorra, frutas, jugos de frutas, también crispetas y churros. También se venden mucho los churros, por lo menos en las esquinas de Medellín, de eso me acuerdo. Y bueno, acá te venden popcorn. Y sí, es una experiencia también que me conecta mucho con mi país de origen, con Colombia. Y bueno, si eres turista, puede que en muchas ocasiones sí te cobren un poco más, pero bueno, si eres local también tienen sus precios diferentes. Y eso también pasa en Colombia, es una de las cosas y una de las realidades que también vivimos y experimentamos. Y como todavía estamos en verano, por acá están las flores que nos acompañan, pero ya pronto vamos a entrar a otoño. Y bueno, nunca he estado en otoño en este país, siempre he estado como en verano, en invierno, incluso en primavera, pero en otoño será mi primera vez. Así que les dejaré saber cómo luce la ciudad de diferente. Estoy aquí disfrutando de la madre naturaleza. Hoy los saludo desde mi lugar favorito, cualquier lugar que esté rodeado por el Padre Sol, la Madre Tierra y las flores, simplemente la naturaleza es mi lugar favorito, porque me siento conectada con lo que soy, me siento conectada con lo que somos. Y los saludo desde una región en Azerbaiyán, donde viven los familiares de mi esposo. Y hoy les quiero compartir un poco más a profundidad de la cultura azerbaiyana, pero me gustaría traer a colación dos mundos, y es ese mundo antiguo, ese mundo tradicional de esta cultura, desde mi propia experiencia, y por otro lado, ese mundo que nos muestran en los comerciales, que nos muestran en el computador, el que vemos a través de estas pantallas, y es esa cara bonita que vendemos a los turistas para que vengan y conozcan, por ejemplo, la ciudad de Bakú, que he escuchado en internet y también por medio de otras personas que han tenido la experiencia de estar en Dubái, que también fue mi hogar durante 3 años, y acá en Azerbaiyán, que Bakú en particular, que es la capital de Azerbaiyán, se parece muchísimo a Dubái. Digamos que la infraestructura hace que se parezcan, porque es una infraestructura muy moderna, y eso hace que en medio de ese lujo o de esa modernidad, pues exista la comparación, ¿cierto?, entre ambas ciudades. Sin embargo, yo he tenido la posibilidad de experimentar ambos lados, ese que está rodeado de lujo, de innovación, pero por otro lado, aquel que está ligado a la tradición, a la cultura, a lo que consideramos patrimonio, por ejemplo, de la humanidad, porque en Bakú también hay algunas zonas que se consideran patrimonio de la humanidad, al igual que en otras regiones de aquí de Azerbaiyán, como Gobustán, donde estuvieron unos de los primeros, bueno, hay registro de unos de los primeros seres humanos que habitaron acá en la Tierra, en el planeta Tierra. Okay, we are in Gobustan, but we don't have too much time. Estamos en Gobustan, pero no tenemos mucho tiempo. Ellos me están acusando. Aquí los culpables de que no tenemos mucho tiempo. They are guilty because we don't have time. I want to go the whole way and I want to explore, but we don't have time. This is very bad. But anyway, we will come back. Bueno, de todas maneras vamos a volver porque no tenemos casi tiempo, tenemos que entregar el carro. Pero básicamente este es Gobustan.
Aquí estuvieron los primeros seres humanos, bueno, unos de los primeros seres humanos. Y esta es la vista que tenemos, es preciosa. Este lugar es hermoso. This place is just beautiful. What should I do with this? Music, for music. Music? Okay, I'm not good at this. This kind of. You are doing it better than me. Y siento que al tener la posibilidad de ver ambos mundos, puede ser muy contraproducente porque comenzamos a comparar y a comparar a veces en el mal sentido, como a sentirnos un poco incómodos con lo viejo, con lo que no va tan alineado con la generación en la que naciste. Y yo siendo una persona joven, me he permitido experimentar lo tradicional y lo viejo desde una apertura de conciencia muy linda, apreciando y atesorando toda la sabiduría ancestral que viene de ello. Y una de las formas de hacerlo es a través de la comida, porque para los azerbaiyanos la alimentación es muy importante y va más allá de comer y de suplir una necesidad física, también se conecta con esa parte social que les permite básicamente compartir y crear comunidad, porque realmente casi que todas las fiestas y las celebraciones las hacen alrededor de la comida. Y siempre debe haber comida en abundancia porque para ellos significa felicidad, para ellos significa compartir esa alegría de lo que sea que estén celebrando, lo que sea la razón por la cual están reunidos ahí. Entonces, comencé a aprender algunos de los platos tradicionales de los azeríes, de los azerbaiyanos, gracias a las enseñanzas de los familiares de mi esposo. Y por ahí les voy a colocar unos clips, unos videos para que ustedes se hagan una idea. Estamos por aquí haciendo como, no sé cómo se le dice a esto, creo que son unas reservas, no sé, de tomate. Lo voy a corregir, voy a buscar. Y esto no lo hacemos en Colombia normalmente, pero ellos lo comen más que todo en verano, precisamente porque el clima está muy frío, entonces simplemente le ponen agua, sal y lo dejan así por un tiempo, como en un proceso de fermentación. Una vez que lo abres lo tienes que comer, empezar a comer porque se daña fácil. Y estos tomates son productos de acá de Azerbaiyán locales y no tienen pesticidas, que también desafortunadamente en muchos lugares para esa producción masiva y que los productos duren también más, usan muchos pesticidas, pero estos los conseguimos aquí en el pueblo y no tienen químicos o pesticidas, entonces los puedes comer así directamente y buen apetito. Estoy muy feliz porque quería aprender esto desde hace mucho rato. Entonces le pones laurel, estas flores que las conseguimos acá, como estas ramitas de las flores que las conseguimos acá en nuestro jardín. Les colocamos los tomates, también le ponemos ajo y ya después mi suegra me va a mostrar qué más hace.
y ellas me muestran a su manera, de la manera en que es posible para mí comprenderlas, porque aún no hablo el idioma, pero poco a poco lo estoy aprendiendo. Dedi yuxasılar qoydum mu yer? 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O heç o manet. Dali istədin? Dale. Bilmirəm ya. Y desde una perspectiva humanista y también álmica, les quiero compartir estas experiencias donde espero que ustedes se lleven una idea maravillosa de lo que es vivir en comunidad en una ciudad y en un país tan parecido a mi hogar natal, hogar de origen, porque realmente para mí todo el mundo es mi hogar. Entonces quería que ustedes también disfrutaran y sintieran conmigo del amor y de la conciencia de la que me siento rodeada simplemente con estar aquí, con mi madre tierra, nuestra madre tierra. Nos vemos pronto.